Good afternoon. Buenas tardes. I appreciate Rodrigo's heart for God's kingdom. Yo agradezco que Rodrigo esté trabajando en el reino de Dios. To take the effort and time to equip his people in principles to liberate nations. Para tomarse el tiempo, el trabajo y todo lo que requiere tomar gente, entrenarla para transformar las naciones. It's hard work to Es un trabajo duro make ourselves available tenerlos a todos disponibles to God to fulfill his purpose. para que Dios pueda cumplir su propósito. It takes a lot of preparation Esto toma mucha preparación and sacrifice. y sacrificio. And I appreciate every one of you taking the time to sacrifice time and money and other things. Y yo aprecio y agradezco que cada uno de ustedes se tome el tiempo, el esfuerzo, el dinero invertido en prepararse para la transformación de la nación. But we are the king's servant. Pero somos servidores del rey. And our heart is, Lord, Y como Él es el however you wanna Señor, use me. si Él quiere usarnos, nos va a usar. Amén. And God is doing something special in most of Latin America. Y Dios está haciendo algo especial en muchos países de Latinoamérica. He is moving mightily. I was just in Brazil, transforming that nation. Él se está moviendo. Yo estuve en Brasil y veo cómo Dios está transformando esa nación. For the first time in the history of Brazil, Por primera vez en la historia de Brasil, they have a president who's not a leftist. tenemos un presidente que no es comunista o de izquierda. And that's because of Christians Y eso es debido a los cristianos, supporting him. que lo apoyan. Now we can pray for Bolsonaro Así que ahora podemos orar por Bolsonaro, that he will grow in wisdom and faith que él tenga sabiduría y fe, as the church grows in wisdom and faith in Brazil. así como la iglesia crece en conocimiento y fe en Brasil. I'll share a little about some of the things I've done in Colombia Les mostraré luego algunos ejemplos de que lo mismo está sucediendo en Colombia and other nations. y en otros países. But I'm learning more about Chile and your history and where you are. Y he estado aprendiendo mucho acerca de la historia de Chile y en donde ustedes se están desenvolviendo hoy en día. But I know, God has been putting it on the heart of some in this nation for biblical transformation. Pero también sé que Dios está poniendo en el corazón de algunos este sentir por la transformación de la nación según la cosmovisión bíblica. And God is doing that Dios lo está haciendo because he has a plan for Chile. porque Él tiene un plan para Chile. Because Christ came to liberate men, Porque Dios está poniendo a los hombres correctos, not only from the internal bondage of sin, no solo en el interior de nuestras vidas, but from the fruit of sin in society. sino que a lo largo de toda la sociedad. And it takes a lot of work Y esto toma mucho trabajo in order to get rid of the influence of sin and corruption in our civil society. de manera de poder luchar y cortar con las obras de la corrupción, el pecado en toda la sociedad. But Jesus told us how. Pero Jesús todo lo sabe y todo lo puede hacer. He supernaturally works in the hearts of men Él trabaja de manera sobrenatural en el corazón de las personas to change them, para cambiarlos give us a new nature, y hacer de ellos una nueva naturaleza. and then he also gives us principles from his word of how to build. Y Él nos entrega los principios en su palabra para cómo construir esto. And that's what I want to talk about first with you. Y eso es lo primero que quiero compartir con ustedes hoy. Some fundamental principles upon which you can rebuild society in Chile. Los principios fundamentales bíblicos acerca de los cuales podemos reconstruir la sociedad en Chile. After we cover that, Y después de esto, I will talk some about biblical economics. y luego de eso hablaré acerca de principios económicos en la Biblia. I believe Mark spoke with you about government. Yo sé que Mark habló con ustedes acerca del gobierno bíblico. And I have lots of materials I've written and taught on government as well. Y yo también tengo mucho material acerca del gobierno, pero But I think it will be good if I cover economics, yo creo que será bueno si cubro la economía,
But remember, from God's perspective, it's exciting Pero recuerde que de la perspectiva de Dios esto es maravilloso and useful y muy útil. and essential Y en for esencia, para nosotros, Chile to understand God's biblical economic principles. para que Chile pueda entender los principios de economía bíblicos que Él quiere enseñarnos. And I'll talk to you about biblical principles of business, Y también voy a hablar de los principios bíblicos de los negocios, because these economics and business are very important spheres that we need to influence. porque estas dos esferas, economía y negocios, son muy importantes para la nación. And if I finish that, then we will do something else. Y bueno, y si me queda tiempo después de que termine, podremos hacer otra cosa. So, fundamental principles of Christian nations Así que los principios fundamentales de las naciones cristianas is my topic. es mi tema de conversación hoy. Now, you are aware that Jesus gave us a great commission, Ahora, ustedes están al tanto de que Jesús nos dio y entregó la gran comisión. given in Matthew chapter 28, Y eso está en Mateo 28, where he said that versículo 19, 28, perdón. all authority has been given unto me in heaven and in earth. Y Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Go therefore and make disciples of all the nations, Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, baptizing them bautizándolas en and teaching them to observe all that I commanded. y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Now, this commission is much bigger than the church has understood in the last 100 years. Y esta misión o gran comisión es más grande de lo que la iglesia ha entendido y practicado en los últimos 100 años. There are a lot of alls, total, in the Great Commission. Hay muchas otras cosas incluidas en la gran comisión. All authority, Toda autoridad, go to all nations. vayan a todas las naciones, Teach them to observe all I commanded you. enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Now, the church has unfortunately, much of the church, understood this to mean only converting individuals. Y lamentablemente la iglesia solo entendió de este mandato que solo deberíamos convertir a la gente. And it certainly does include converting individuals. Y efectivamente la gran comisión implica la conversión de la gente al cristianismo, But it includes much more than that. pero eso incluye mucho más que eso. There is a well-known Bible commentator by the name of Matthew Henry Hay un comentario de un estudiador bíblico, Matthew Henry, who wrote a big commentary on the Bible in the 18th century. que escribió un gran comentario en cerca de 1800, And he said, referring to this passage of Scripture, y él dijo, para introducir este pasaje de las Escrituras, the principal intention of this passage is clear. la intención de este pasaje está muy clara. It is to do your utmost to make the nations Christian nations. Tenemos que hacer lo más que podamos para lograr que las naciones sean cristianas. So we are not only to convert individuals, Así que no solo tenemos que luchar o trabajar para convertir individuos, but we're to make the whole nation Christian. tenemos que trabajar y luchar para hacer que toda la nación sea cristiana. Now we might represent the Great Commission this way. Así que déjenme representar la gran comisión de esta siguiente manera. Christ is our Redeemer, Jesucristo es el Redentor and He has given us an evangelistic mandate. y Él nos ha dado unas demandas o mandatos evangelísticos We're to go and redeem individuals. para ir a redimir a los individuos. But the Bible also teaches Pero la Biblia también nos enseña Christ is our Creator. que Jesús es el Creador. In the very beginning, in Genesis chapter 1, En el principio, en Génesis capítulo 1, God created man in His image Dios creó al hombre a su imagen y semejanza and gave him a commission. y le dio una comisión, una orden. I guess Mark talked about that. Yo sé que ustedes han hablado acerca de You know, eso. the creation commission, Un mandato a la creación, or the cultural mandate, un mandato cultural. where we're to be fruitful, Sean fructíferos, multiply, multiplíquense, fill the earth, llenen la tierra, rule over the earth, sojúzguenla, take dominion over the earth. tengan el dominio sobre la And tierra. that commission still applies today.
Y eso es lo que nos ha aplicado hoy en día. When man fell, he lost his capacity to do this well. Cuando el hombre pecó, perdió la capacidad de hacer esto, But God reiterated the commission to Noah, y Dios luego le volvió a dar esta comisión, este mandato a to Noé, Abraham, a Abraham, to the children of Israel. a los hijos de Israel, And Jesus reiterated it to his disciples. y luego Jesucristo se la volvió a entregar a sus discípulos. So it still applies today. Y esto aún aplica a nosotros hoy. So we are to go and transform men, Así que tenemos que ir y transformar al hombre, but we're also to transform the nation at large. pero también tenemos que transformar a las naciones, Or we're to make the nation Christian. lo que significa hacer a las naciones Now, cristianas. what does it mean to make a nation a Christian nation? Pero ¿qué significa específicamente transformar o hacer a una nación cristiana? What is a Christian nation? ¿Qué es una nación cristiana? Can there be such a thing as a Christian nation? ¿Podemos entender o definir lo que es una nación cristiana? Well, there certainly is. De hecho, ciertamente sí. But first, let me tell you what a Christian nation is not. Pero primero déjeme decirle lo que una nación cristiana definitivamente no es. It's not a nation where Christianity is the established religion. Una nación cristiana no es un país donde la religión oficial es el cristianismo. Many nations have had established religions. Muchas naciones han establecido el cristianismo como religión. You know, Chile, I'm sure, had established state-recognized religion. Chile ha reconocido efectivamente el cristianismo como una religión And many other nations in the past. y muchas otras naciones en el pasado lo han hecho. But that's not what Jesus told us to do. Pero eso no es lo que Jesucristo quería que hicieran. It's also not a nation where 100% of the population is a Christian. Tampoco una nación cristiana significa que el 100% de los ciudadanos sean cristianos. There's never been a nation that way. Eso no pasa en ninguna nación. There probably never will be a nation where every single person is a Christian before Christ returns. Y probablemente jamás pase que en alguna nación el 100% de las personas sean cristianas hasta que Jesús venga. But a Christian nation is not necessarily where the majority of the people are Christians. De hecho, una nación cristiana no necesariamente significa que el mayor porcentaje de la población sea cristiana. You could have a nation with 70, 80% Christian Podemos, people podemos tener una nación con 70 u 80% de cristianos, sí, and not be a Christian nation. y podría no ser una nación cristiana. And you could have a Christian nation Y podríamos tener una nación cristiana where not a majority of the people are Christian. donde la mayoría de la población no sea cristiana. But of course, it helps to have many Christians, as we'll see. Ahora, sin duda, ayuda a tener muchos cristianos, sí. And it's not also a nation that has no sin. Y también una nación cristiana no significa que no haya pecado. No nation will be perfect. Ninguna nación es perfecta. Just like none of us have been perfect. Así como nosotros no somos perfectos, You know, we are Christians, but we still sin. nosotros somos cristianos y aún así pecamos. But we can run to the Lord, Pero podemos ir al Señor, repent, arrepentirnos and He'll forgive us. y obtener su perdón, He is merciful. y su gracia y su misericordia. So then, what is a Christian nation? Y entonces, ¿qué es una nación cristiana? Well, simply put, Pues simplemente it's a nation founded on Christian principles. es una nación fundada sobre los valores o principios cristianos. It's a nation where the Bible is the source of the law of society. Es una nación donde la Biblia es el centro o la fuente de toda ley dada a la sociedad. Where the principles in the Bible determine the morality, the standard of morality for the nation. Aquella nación donde los principios bíblicos determinan y definen el estándar moral en la sociedad. Because every nation is built upon some foundational principles. Porque cada nación se construye y se basa en constituciones, en leyes, en principios. And those principles are rooted in the faith of the people.
Y esos principios rigen y controlan la legalidad y las creencias y el comportamiento de la gente. And so I'm going to give you 7 foundational principles that should be a part of society. Y voy a compartir con ustedes 7 fundamentos o principios principales que deberían ser parte de la fundación de una sociedad. This diagram represents the power and form of a Christian nation. Este es el principio de la forma y poder de una nación cristiana. At the bottom here, Al fondo, abajo, these are principles that represent the power. estos son los principios que representan el poder. These are things that should be part of the heart and mind and life of citizens within a nation. Estos son los principios que deberían formar parte de la mente, el corazón de todos los ciudadanos de una nación. This at the top represents the form of a nation. Y lo que está arriba, en la parte superior, representa lo que es la forma en una nación. This particular structure represents the form of civil government. De hecho, esta estructura particularmente representa la forma de un gobierno civil. But these principles underlie the form of economics as well. Y de hecho, los principios remarcados representan la economía de una And the nación, form of business, la forma de los negocios, education, la educación and every sphere. y cada esfera de la sociedad. And so, I want to examine these principles. Así que quiero examinar estos principios de poder. This is of first importance as we go to transform Chile, to infuse these into the heart and minds of people. Esto es lo más importante que tenemos que aprender y aplicar para transformar Chile. Now, by the way, I have all of the PowerPoint presentations A todo esto, tengo todas las presentaciones and about 6 books, y 6 libros, articles artículos in Spanish, en español, castellano, and in English, en and inglés, Portuguese en portugués, on a little pen drive en un pendrive that I sell for very cheap. que lo vendo por un precio muy económico. So I know I saw a lot of you taking pictures, Porque he visto que ustedes están tomando Right. fotos, but you can purchase very cheaply all this material. usted puede comprar por un precio muy barato todo este material. Now, I unfortunately sold all my pen drives already, Lamentablemente ya he vendido todos mis pendrives, but Pastor Daniel pero el pastor Daniel and Pastor y Danny, pastor Dani, they have a copy of this, ellos tienen una copia de este pendrive and I have copies. y ellos pueden So- hacer copias. I don't have a pen drive, but I'll sell you all the files for 5,000 pesos. No tengo pendrive, pero puede comprar todos los archivos por 10,000 pesos. So Perdón, 5,000 pesos. that's, you can't buy one book for that much. So you get Usted podría comprar un solo libro por ese precio. 6 books, articles, 20 PowerPoints, Así que todos los libros, 6 libros, And- todos los artículos, todas las presentaciones and por el mismo precio. you'll see my PowerPoints are very extensive. Así que puede ver todas mis presentaciones de manera exhaustiva y analizarlas. And you can take these PowerPoints and use them as you teach others. Y puede tomar estas presentaciones y usarlas para enseñar a otros. And you can adapt them Y puede adaptarlas si quiere modificarlas for your situation. para su propia situación, país, comuna, lo que sea. So just so it'll help you know if you're trying to take pictures and notes. Porque así usted se puede concentrar en leer y no esté tomando So fotos. anytime the next few days you can see me or either the Dannies to get a copy, okay? Así que durante estos días puede acercarse a cualquiera de los dos Danis y pedir la copia, ¿verdad? All right. Ok. The first principle El primer principio is the principle of self-government. es el principio del autogobierno. Now, I'm sure Mark touched on some of these things when he was teaching. Yo sé que Mark les enseñó acerca de esto cuando estuvo enseñando antes. So a little of this may be review, but it's presented in a different way. Así que voy a presentarlo de todas maneras, pero intentaré hacerlo de una manera diferente. Now, when you hear the word government, Ahora, cuando escuchamos la palabra gobierno, what do you think of? ¿qué piensa usted que se refiere?
In the United States, En Estados Unidos, most people think of Washington, D.C. la mayor cantidad de la gente asocia la palabra gobierno con la ciudad de Washington, D.C. They might think of the Capitol building, Ellos se imaginan el edificio Capitolio, where our National Congress meets. donde el Congreso Nacional se reúne, se They encuentra, equate government with centralized civil government. donde el poder del gobierno civil se ha centralizado. In Chile, En Chile, what do you think of? ¿qué significa usted que es donde está? Your president or someone. Su presidente y alguien más. But this is not government. Pero esto no significa ni es gobierno. Government does not equal Washington, D.C. Gobierno no es igual a Washington, D.C. Now, the word government Ahora, la palabra gobierno in significa, general means en sentido general, direction, dirección, regulation, regulación, control, control and restraint. y restricción. There are two spheres of government. Hay dos esferas de gobierno, There's internal government que es el gobierno interno and there's external government. y luego el gobierno externo. Internal government El is what gobierno we interno call self-government. Es lo que llamamos autogobierno. And then externally, Y luego el gobierno externo, there are many spheres of government. hay diferentes esferas de gobierno. There's government in the family, Tenemos la in the familia, church, la iglesia, schools, las escuelas, businesses, educación, negocios, associations, and salud, in the asociaciones. civil arena. y también el gobierno civil. What is very important to understand Lo que es muy importante de is entender that the internal is causative to the external. es entender que el gobierno interno es una representación del gobierno externo. The type of external government that exists in each of these areas El tipo de gobierno externo que existe en todas estas áreas is a reflection of self-government or Eh. lack of self-government in the people. es un reflejo del gobierno o de la falta de gobierno, autogobierno en cada persona. So the more internal self-government a people possess, Así que lo que la gente posea en su interior como autogobierno the less external government they need. es lo que ellos mostrarán como gobierno externo. Now this idea was summarized very well La idea de este resumen es muy buena. by the Dutch political philosopher Hugo Grotius. Hay un filósofo político llamado Hugo Grotius, And he said this. I'll Y just él dijo esto. let you read it. no sabe gobernar un reino el que no puede administrar una provincia. Y no puede administrar una provincia si no puede poner en orden una ciudad. Y no puede poner en orden una ciudad si no sabe regular una aldea. Y no puede regular una aldea si no puede dirigir una familia. And continue. Si no puede gobernar una familia, si no sabe cómo gobernarse a sí mismo. Nadie puede gobernarse a sí mismo a menos que su razón sea el Señor y la voluntad y sus apetitos sus vasallos. Tampoco la razón puede gobernar a menos que ella misma sea gobernada por Dios completamente y obediente a Él. Grotius was saying, Lo que Grotius estaba diciendo, if Jesus is not your Lord, que Jesús no es tu Señor, you will not be a good governor. no vas a tener un buen gobierno. The best governors El mejor are those gobierno who submit their reason, es de aquellos que someten su razón, their will, su voluntad, their passions sus pasiones to the Lord. al Señor. So this diagram summarizes Así que este diagrama puede resumir o mostrar what Grotius was saying. qué es lo que Grotius decía o pensaba, He postulaba. points out there are different external spheres of government. Aquí tenemos las diferentes esferas externas del gobierno He uses the terms kingdom, province, city, village. que usan el término kingdom, providencia, gobierno civil. You might say national government and state government, city government. Podemos decir gobierno nacional, gobierno estatal, gobierno de la ciudad. So this is external government. Y es el gobierno externo. And then he points out
that external government it comes out of internal government. Y podemos ver que cada manifestación del gobierno externo debería venir desde una manifestación del gobierno interno. You know, that we are to let our reason rule, not our passions. Porque la manera de gobernar sobre nuestras pasiones, But to do that, we must subject ourselves to God. tenemos que hacerlo a través de la sumisión de nuestra voluntad y razón a Dios. And so the internal is causative to the external. Así que el gobierno interno es lo que causa el gobierno externo. He also points out the flow of power in a Christian society. Otra forma de decirlo es que el flujo de poder en una situación cristiana, sociedad cristiana, All power begins with God, todo el poder viene de Dios and it flows into the heart and mind of man, y fluye a través del corazón de los hombres and then flows out and influences these spheres. y luego fluye e influencia a todas esas esferas de la sociedad. So biblically, from God up, starting from God on the inside out. Así que bíblicamente esto fluye desde el corazón de Dios hacia afuera. The pagan idea of the flow of power is opposite. La idea pagana del flujo de poder es opuesta. They govern from the top down. Ellos gobiernan desde arriba hacia abajo. All power begins with the king, Todo el poder nace y viene del rey. and he may allow you peons to have a little bit. Y luego desciende y se mueve un poquito hacia abajo. And that's been the history of man, the government of man. Y esa ha sido la historia de los gobiernos del hombre, ¿verdad? And so self-government, Así que el autogobierno, effective self-government, begins by our learning how to govern ourselves. efectivamente, el autogobierno comienza cuando aprendemos y entendemos que debemos gobernarnos a nosotros mismos. And so, the more internal self-government that a people possess, Y de ese modo, el mayor autogobierno que una persona puede poseer, the less external government they need. delega y muestra el autogobierno, el gobierno externo que él necesita. So, if you were to go and read and look at how many civil laws does a society have, Porque si usted mirara y leyera cuántas leyes sociales tiene nuestra sociedad, as those laws pile up and get bigger and bigger and bigger and bigger, estas leyes crecen y crecen cada vez más. it shows a decline of self-government in the heart of the people. Eso hace declinar o decrecer el autogobierno en la gente. God's way is liberating. La idea de Dios es liberadora, es liberarnos. God gave man 10 general principles of life. Dios le dio al hombre 10 principios generales para la vida. It's seen in the 10 commandments. Son los 10 mandamientos. And then he told man, Y luego él le dijo al hombre, you know, govern yourself under these commandments, nadie puede gobernarte sino estos 10 mandamientos. and you'll have life. Y tú tienes vida. God's way, 10 principles, live in accordance, and you'll have life and liberty. Y Dios le dijo al hombre, vive bajo estos 10 mandamientos y tendrás vida y libertad. What does man do? Pero ¿qué es lo que el hombre hizo? He creates tens of thousands of laws, Creó 10,000 leyes, trying to tell people every little thing to do in their life. tratando de decirle a la gente cada una de las cosas que debía hacer en su You know, vida. here's how you run your family. O sea, si tú quieres cuidar tu familia, Here's how you educate your children. tú quieres educar a tus hijos, Here's how you run your tú business. tienes cómo hacer tus negocios, Here's the type of food you should eat. ese es el tipo de comida que tú debes comer. It'll tell you everything, Te dicen todo, because these pagan thinkers porque es el modo de pensamiento pagano believe they bring utopia, transformation from the top down. que quieren de manera utópica transformar tu forma de pensar desde de arriba hacia abajo. But God says change comes from the inside out. Pero Dios nos dice que el cambio viene de adentro hacia afuera. So self-government cannot be imposed externally. Así que el autogobierno no puede ser opuesto a la fuerza desde afuera. You cannot pass a law Tú no puedes and say romper la ley all citizens will be self-governed. y decir, todos los ciudadanos tienen su autogobierno. It won't work. Esto no funciona así.
And man is limited in his personal self-discipline. El hombre está limitado en su autodisciplina. Now, all men have some degree of self-government. Cada hombre, cada persona tiene cierto grado de autodisciplina o autogobierno, Even sinful men. incluso la gente But pecadora, it's very limited. pero es muy limitado. So we need help. Así que necesitamos So ayuda. what is the source of that internal control? Así que, ¿cuál es la fuente de este control interno? Well, this is summarized very nicely by this man, Así que este resumen es muy bueno que escribió este hombre. Robert C. Winthrop. Robert C. Winthrop Was the Speaker of the United States House of Representatives in 1847 to 1849. fue uno de los oradores de la Cámara de Representantes en 1847 al 49, And he said this: y él dijo esto: todas las sociedades del hombre deben ser gobernadas de alguna u otra manera. Mientras menos restricción tengan del gobierno del Estado, mayor autogobierno deberán tener los individuos. Mientras menos dependan de la ley o la fuerza física, más tendrán que depender de restricciones morales privadas. And continue. Y luego dice, los hombres, en una palabra, deben ser controlados por el poder dentro de ellos mismos o por un poder fuera de ellos mismos, o por la palabra de Dios o por el brazo fuerte de un hombre, o por la Biblia o por una bayoneta. He summarized the history of all governments for all nations for all time. Él resume toda la historia de todos los gobiernos, de todas las civilizaciones, de toda la historia. All men will be governed. Todos los hombres deben ser gobernados. And ultimately, Y definitivamente, you'll either be governed by the Word of God tú puedes ser gobernado bajo la Biblia, la or palabra the de strong Dios, arm of man. o si no por la fuerza de un hombre. Either by the Bible Puede ser gobernado por la Biblia or the bayonet. o por la bayoneta. I like the Bible much better Yo preferiría la Biblia mucho mejor, ¿verdad? than the bayonet. Antes que la bayoneta. But Pero so our task nuestra tarea is to instill in ourselves es incluso en nosotros mismos and our children y en nuestros hijos and citizens y en los ciudadanos the capacity to govern themselves. introducir la capacidad de gobernarnos a Now- nosotros mismos. You really have to begin at home when you're very little at home. Y definitivamente debemos comenzar en el hogar cuando los niños son pequeños. This is where the foundation of self-government is laid in the families of nations. Es ahí cuando el principio del autogobierno se establece en la familia para las naciones. I have 4 children, Yo tengo 4 hijos 3 boys and, 3 niños and 1 girl. y una niña. My oldest son Mi hijo mayor is he's about 39 years old. tiene cerca de 39 años de He edad, will be real soon. o los But va a cumplir he's a próximamente, major in the army. y es un mayor de ejército. But many years ago, Pero muchos años atrás, when he was about 6, cuando él tenía 6, I was teaching him about the principle of self-government. yo le enseñé los principios del autogobierno. So I gave him a definition he could understand. Así que yo le di a él una definición que pudo I entender. said, self-government Yo le dije, el autogobierno is doing what you're supposed to do without anybody telling you. es hacer lo que se supone que deberías hacer sin que nadie te lo diga. Now, he could understand that. Y él pudo entenderlo. So the next morning, Así que la mañana he siguiente woke up early. se levantó muy temprano He came into my bedroom. y fue a mi habitación, He woke me up, me despertó said, "Dad, come here. I want to show you something." y me dijo, papá, ven aquí, quiero mostrarte algo. So he took me to his room Así que me llevó a su habitación and pointed to his bed, y me apuntó a su cama, which he had made up all by himself. la que estaba totalmente ordenada por él mismo. And he looked at me, Y me miró said, "Dad, y me dijo, papá, I was being self-governed, wasn't I?" y me dijo, ¿he estado en autogobierno o no? This is where the transformation of Chile begins. Esa es la forma en que la transformación de Chile va a comenzar. In the homes, En la casa, en el hogar, training the children enseñando a los to niños, do what they're supposed to do haciendo lo que se supone que tenemos que without hacer anybody telling them. sin que nadie te lo diga. That's self-government. Eso es autogobierno. Of course, we must teach them what they're supposed to do. Obviamente podemos enseñarles más que lo que tiene que That's hacer, what the ¿verdad? Bible tells us. Eso es lo que la Biblia nos dice. So, the more self-governed we are,
Sorry. The more self-government we have, La mayor cantidad de autogobierno que tenemos, the less external constraints we need to operate on our life. es la forma en que reflejará la mayor parte del gobierno externo en nuestras vidas. Freedom La libertad comes as we're self-governed. es autogobierno. A second fundamental principle El segundo principio fundamental is the principle of union or covenant. es el principio de la unión o del pacto. Covenant is a biblical word for union, Pacto es una palabra bíblica que significa unión, for Christian union. como la unión de Cristo. Now, the people of a free nation La gente en las naciones libres will not only be self-governed, no solo viven autogobierno, but will also voluntarily work in union with each other pero ellos voluntariamente trabajan unidos juntamente for the common good of the entire nation. para el bienestar común de toda la nación. So we need one another. Porque necesitamos de otros, We must work together tenemos que trabajar juntos in order to accomplish God's plan. para poder lograr alcanzar el plan de Dios. No one of us can do it all by any means. Ninguno de nosotros puede hacer todo el trabajo solo, ¿verdad? But in a Christian union, Pero en la unión the cristiana, term voluntary is important. la acción voluntaria es muy importante. So another way we could look at this Y otra forma de cómo podemos mirar esto is the external union of a people es la unión externa de la gente, results from an internal unity of ideas and principles residing in the hearts of the people. es un reflejo de la unión interna que se manifiesta en el corazón de las personas. See, there is unity with union. Aquí podemos ver unidad con unión. Union is external. La unión es externa, Unity is internal. la unidad es interna. And so to produce a strong union, Así que para producir una unión fuerte, there needs to be a common set of ideas that the people adhere to around which they can unite. así que tenemos que entender y desarrollar la idea de que la gente debe trabajar unida. And this is one function the church performs. Y esa es una de las funciones de la iglesia It helps to teach the unifying ideas. que nos ayuda a unificar estas ideas. This is what the Bible says about life, Eso es lo que la Biblia dice y habla acerca de la vida. about what God requires of you, Cuando dice que Dios requiere de nosotros, about how to love your neighbor, cuando dice que amemos a nuestro enemigo, al vecino, perdón, how to convert individuals, cómo convertir a los individuos, but also how to run your families, pero también cómo regir nuestras familias how business Nuestros can negocios. run on biblical principles, con los principios bíblicos, how government should work from God's perspective. cómo gobernar de la perspectiva The bíblica. church should teach these principles that the Bible teaches. Y estos son los principios bíblicos que debemos enseñar. And of course, the home should as well, Y obviamente debemos hacerlo bien. and everywhere education takes place. Y donde quiera que enseñemos esto. Now, in recent years, Y hace algunos años we have had a good example of a non-Christian union. tenemos un muy buen ejemplo de lo que es una unión no cristiana. Some of you are old enough to remember Algunos de ustedes recordarán the Union of Soviet Socialist Republic, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, the USSR. URSS. It was a non-Christian union. Este fue un ejemplo de unión no cristiana. Why? ¿Por qué? How was it held together? ¿Cómo se mantenían juntos? Primarily by external force and fear. Primero que nada, a través de la fuerza externa y el temor. And when that external constraints began to be removed starting in 1989, Y cuando esta fuerza externa fue removida en 1988, the union fell apart. la unión se separó, se deshizo. All those nations in Eastern Europe got away from the USSR Todas estas naciones del este de Europa se dispersaron because it was not a true biblical union. porque nunca hubo una unión bíblica real. But if we were to contrast that with my nation, Pero si podemos contrastar este ejemplo con mi nación of the United States of America, de los Estados Unidos de América, 245 years ago, 240 años atrás, 13
independent states 13 estados independientes came together se unificaron to form one nation. para formar una nación. This is a miracle Eso es un milagro. to get 13 entities to work together. Lograr que 3 entidades diferentes trabajen juntas, But the reason they could pero la razón por la que ellos pudieron is hacerlo because the church had been teaching common principles for 150 years. porque la iglesia estuvo enseñando estos principios comunes por 150 años. So the people in all those colonies Así que la gente en todas las colonias had a alrededor common vision of life tenían una visión común acerca de la vida of government. y del gobierno. And they could unite around that. Y ellos se pudieron unificar para trabajar juntos. And so Christianity provided the basis Así que el cristianismo provee las bases necesarias of a community united not by external bonds, para que una comunidad trabaje no a través de la oposición de una fuerza externa, but by the vital force of distinctive ideas and principles. sino a través de la idea del establecimiento de principios que la rijan. And this was in really every sphere, and certainly in the civil arena. Y esa es la idea de la aplicación a todas las esferas de la sociedad. The early founders of America Los fundadores de América, were biblical Christians. que eran bíblicamente cristianos, They were a product of the Protestant Reformation, ellos fueron resultado de la Reforma Protestante which took place in Europe in the 1500s, que tuvo lugar en Europa en los 1500, with men like Martin Luther, hombres como Martín Lutero, John Calvin, Juan Calvino, John Knox, John Knox, William Tyndale, many people. muchos otros. But the focal point of the Protestant Reformation Pero si tomamos en cuenta los puntos de la Reforma Protestante, was the Bible became available to the common man in his own language. fue que la Biblia estuvo disponible para todos en su propio lenguaje. For the first time in centuries and centuries. Por primera vez en siglos y siglos, The people began to read the Bible, porque la gente no podía leer la Biblia and it transformed their life para first, transformar sus vidas, but then all society. ni menos la sociedad. It transformed the church Transformó la iglesia and the civil arena. y el gobierno civil. But it wasn't easy. Y esto no fue fácil. Much persecution, Hubo mucha persecución, death. muertes, And many of those that were persecuted fled Europe and came to settle in the United States. y muchos de ellos que fueron perseguidos huyeron y se fueron a América y formaron los Estados Unidos. As you know, Así como ustedes saben, the difference in Latin America la diferencia entre Latinoamérica and United States, y Estados Unidos, Latin America was founded upon Catholic Christianity, Latinoamérica fue fundada en base al catolicismo, which did not give the Bible to the people. que no le daba a la gente la Biblia. It kept the Bible from the people. Ellos alejaban a la gente de la So Biblia, they were cut off from truth. así que les cortaban y les aislaban de la In verdad. the United States, En Estados Unidos, the Bible was central. la Biblia era el centro, Not priests, no not los sacerdotes, popes, no los apóstoles, not the no los church, papas, nadie, but the no la Bible, iglesia. God's Word, and everybody studied it. Así que la Biblia funcionaba y abarcaba todas las áreas de Everybody la had situación. Todos sabían. Everybody, the common farmer at that time would put about every Christian to shame today Todos sabían y conocían los principios bíblicos. from how much deep knowledge he had of the Bible. Y ellos entendían este gran principio de la Biblia. And they could reason from the Bible to all of life. Y aplicaban estos principios a toda su vida. And so some of the earliest settlers who went to America, we call them pilgrims. Y algunos de estos primeras personas que viajaron aquí a América fueron llamados los pilgrims, That they wrote their own constitution or compact, their own form of government. ellos escribieron su propio extracto o compacto de constitución para gobernarse a sí mismos In 1620. en 1620. We call it the Mayflower Compact. Ese se llamó el compacto del Mayflower It's built upon the biblical idea of covenant. y fue escrito basado en los comentarios y principios bíblicos. It says, you can read that. Esto dice: habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y nuestro país,
un viaje para establecer la primera colonia al norte de Virginia, haciendo pacto entre los presentes solemne y mutuamente en la presencia de Dios y de otros, nos combinamos en un cuerpo político civil para nuestra mejor preservación y orden y el avance para los fines antes establecidos. So these people, Así que esta gente, in the presence of God, en presencia de Dios, for the glory of God, de la gloria de Dios to advance the Christian faith, y de la fe cristiana, covenanted together. se unieron y acordaron un pacto entre They ellos. joined in a Christian union Ellos iban a trabajar en una unión to cristiana form a civil society. para formar una sociedad civil. This is God's method of building nations. Este es el método de Dios para construir naciones. Covenant. Pacto. It makes it strong. Esto los hace fuertes. And we've been together 245 years. Y hemos estado juntos por más de 240 años. And even in the last 100 years, Incluso en los últimos 100 años we've been rejecting God hemos estado alejando, rechazando a Dios and kicking him out of institutions. y manteniéndolo fuera de nuestras instituciones. But the gospel is so powerful, Pero el Evangelio es tan poderoso the fruit remains a long, long, long time. que sus frutos permanecen y se renuevan por todo el tiempo. But we're Christians are working hard to make sure that we understand what our founders did. Los cristianos estamos trabajando para entender que fuimos fundados respecto de estos principios bíblicos. Because if we forget, Porque si los olvidamos, we'll go the way of so many nations in history on the ash heap. podemos ser esparcidos con muchas otras naciones. And so, Así que, the stronger the internal bonds within a people will produce a stronger union. el poder de un autogobierno interno produce una fuerte unión en la gente. This is true for families, Esto es verdad para las familias, the church, para la iglesia and in the civil arena. y en el gobierno civil. And I wanted to give you an example. Quiero darte un ejemplo. In the last 3 years, En los últimos 3 años I traveled to Colombia many times. he viajado a Colombia muchas veces I probably spent 3 months in Colombia. y he estado probablemente 3 meses en Colombia. Doing many different things, but one, the church, many of the leaders in the church in Colombia became concerned. Y he realizado muchas actividades, pero una de las más importantes donde los líderes de Colombia se han dado cuenta y involucrado, Because they were going to have elections, porque ellos iban a competir en las elecciones, and the president they had was running again, and he was a socialist, a friend of Maduro, and guys who were not good governors. y el presidente que ellos tenían se iba a repostular por las elecciones, y él era socialista, amigo de Maduro y de todos esos. They were concerned that Colombia might become another Venezuela. Ellos tenían muy claro que si eso pasaba, Colombia iba a ser una segunda Venezuela. And you know the story in Venezuela. Y usted conoce la historia en Venezuela, ¿verdad? It used to be the richest country in Latin America. Ellos solían ser el país más rico de Now Latinoamérica it's the second poorest, y ahora son el segundo más pobre. and the people are starving Y la gente se muere de hambre because of bad rulers, debido a su mal gobernante, socialist rulers. a los gobernantes socialistas. And so millions of people have fled Venezuela and come to Colombia, Y miles de personas se fueron de Venezuela y llegaron a Colombia and they've seen firsthand the fruit of bad leaders. y ellos han visto y demostrado los frutos de lo que tener es un mal líder. And so some of the leading pastors in the country Y muchos de los líderes y pastores del país got together with some Christians who felt called to the field of government. y se reunieron con pastores y cristianos para trabajar juntos dentro del gobierno. And they said, we need to have a voice in government. Y ellos dijeron, necesitamos tener una voz en el gobierno. And they looked at the political parties that existed, Y ellos miraron a un partido político ya existente, and like most of Latin America, como pasa en muchos países de Latinoamérica. they are run like the mafia. Ellos estaban trabajando con la mafia. You know, the top guy has all the power.
donde el mandamás tenía todo el So poder. you can't influence unless you know the top guy or the top guy. Y ellos se dieron cuenta que no podían tener influencia a menos que estuvieran en la cima del poder. And, you know, there's some Christians in other parties in Colombia, Y también habían otros cristianos en otros partidos políticos en Colombia. but they felt we need to start a new political party. Y ellos entendieron que tenían que comenzar un nuevo partido político en Colombia. And so they got together and formed Colombia Justa. Y entonces ellos se reunieron y formaron Colombia Justa Libres. Later, they actually joined with another party called Libras that had similar values. Y reunieron a muchas personas de otros partidos políticos con valores similares. And so they began as a movement, Colombia Justa Libre. Y esto comenzó siendo un movimiento, Colombia Justa Libres. And they got candidates and began to promote. Y ellos luego trajeron sus candidatos, los promocionaron, hicieron las campañas. But before this occurred, Pero después de que esto pasó, they recognized we must educate the people. ellos reconocieron que debían educar a la gente. You know, in Venezuela, Usted sabe, en Venezuela, when Chavez was elected in 1999, cuando Chávez fue elegido en 1995, he promised the people, vote for me and I will give you things. él le dijo a la gente, vote por mí y yo les daré cosas. A majority of evangelical Christians voted for him. Y la mayoría de los cristianos evangélicos votaron por él. Because, hey, I like free stuff. Y dijeron, sí, porque a mí me gusta esto, yo quiero que me den cosas. But they were deceived. Pero ellos se decepcionaron después They couldn't reason from cause and effect. porque no recibieron lo que esperaban. And so these folks in Colombia knew we've got to teach the people Así que ellos en Colombia le enseñaban a la gente the fruit of this ungodly governmental and economic philosophy of socialism. los frutos que tendría o que significaría tener un gobierno socialista para la economía, el país, And etcétera. I'll talk more tomorrow about that. I will talk more tomorrow about. Yo les voy a contar Socialism. un poco más acerca de mañana. So they began to first. They got pastors together. Así que ellos se reunieron, se juntaban los pastores a trabajar juntos. They took one of our books that Mark and I wrote called Watchmen on the Walls, Y uno de los libros que Mark y yo escribimos, printed thousands of copies, se imprimieron miles de copias gathered pastors together, y todos los pastores lo tenían y trabajaban juntos. and began to introduce them to the idea Y comenzaron a introducir estas ideas. you have civil duties. Ustedes tienen deberes civiles. The Bible speaks to government. La Biblia habla al gobierno It's our responsibility que tenemos responsabilidades to educate our people. de educar a nuestra gente. My newest book that I just got from the printer just the week before last, Mi libro más nuevo que tengo impreso es este. it's called Ruling Over the Earth, Se llama Rigiendo a la Tierra o Regulando la Tierra. a biblical view of civil government. Es una mirada bíblica del gobierno civil. And it lays out what the Bible says about government. Y esto indica lo que la Biblia dice y enseña acerca del gobierno. This is a lot, but it barely touches the surface. This is a lot of material, but Hay there's mucho a whole material lot acá, more in pero the Bible. no es todo lo que sale en la Biblia. And so they wanted to impart that vision to the pastors. Pero esto fue importante y produjo una visión en los By the pastores. way, this book in English is in these files. Ahora, este libro en inglés está dentro de los archivos del pendrive. So you get that too. Así que usted lo puede conseguir por el precio que le dije. And so they had people come and teach the pastors. Así que ellos trajeron gente para que los And pastores teach the enseñaran people. y le enseñaron a la gente. So I went, and Y yo fui para allá, Mark went, and Mark fue para allá other people went and taught hundreds and hundreds of pastors and leaders. y otras personas también fueron y cientos de pastores y líderes estaban And allá seminars, multiple days. y seminarios de muchos días And there were gatherings of people involved in the political party. y mucha gente y muchas personas involucradas en partidos políticos estaban presentes. In one of my trips, I was speaking to a group of the leaders of Colombia Justa Libre. En uno de mis viajes yo estuve enseñando a un grupo de estas personas de líderes de Colombia Justa So Libres this is a gathering of some of the leadership of the party. y esta es una de las reuniones de los líderes del partido. They're holding up the Colombia flag. That's what that is. Sorry. That's the flag of Colombia they're holding up.
in case you're Ah, wondering. esa es la razón por la que yo fui, porque ellos me estaban esperando en Colombia. And some of the people that were involved, they have a pastor's council Ellos tienen un concilio de pastores who help mobilize the churches throughout Colombia. que han movilizado a todas las iglesias de Colombia. And they serve as a advisor to the political party. Y ellos sirven y trabajan como consejeros de los partidos So políticos. these are just a couple of the pastors. Aquí hay un grupo de pastores. Hector Pardo, Héctor Pardo, he's been my friend for many decades. él ha sido un amigo mío por muchas décadas. His father used to be the head of the guerrillas in Colombia. His father was what? The head of the guerrillas. You know, the guerrillas in Colombia that have been fighting for 50 years, fighting the government. Ah, él fue el padre de un movimiento Guerrilla de narcs, or I don't know what you would call them. gorillas. Well, it's the subversive movement in Colombia that's been trying to take over the government. Ok, él fue el padre de un movimiento en Colombia que era un movimiento subversivo que intentó quitarle el poder al presidente de Colombia. They've been fighting since the 1950s. Y estuvieron peleando desde los 1950. His father used to be in charge of those. They're leftist militants. Y el padre era uno de los militantes de izquierda más conocidos, But he got saved pero él se salvó decades, long 50 years ago. tal vez 50 años atrás. And he's kind of really the grandfather of a lot of this movement. Y él es uno de los grandes He's padres del in, movimiento. he's in his 80s. Él tiene aproximadamente 80 But he's going to Korea next y él week va a ir a with you. Corea el próximo viernes conmigo. Here's Eduardo Cañas. Ese es Eduardo Cañas. He's got a network of churches with 60,000 people in it or something. Tiene una red de iglesias de 60,000 personas. And this is John Milton Rodriguez. John Milton. He's a pastor of a church in Cali Es el jefe, el pastor en jefe de una iglesia en Cali, with 15,000 people or something like this. con 15,000 personas, algo así. And this is in his church facility, Y his esta es church. la instalación de su iglesia. And I'm speaking to the party. Y yo estuve ahí hablando al partido político. Now, some of the pastors, Algunos de estos pastores, John Milton felt called himself to run for government. uno de estos pastores, John Milton, trató de postularse por sí mismo al gobierno. Most pastors, they recognize God's called me to teach and influence, Y muchos pastores lo reconocían como que era un hombre de influencia. but I'm not called to serve in government. Pero él dijo, yo no soy llamado a servir al And that's gobierno. generally going to be the case with pastors. Yo he sido pastor por muchas décadas. But he felt, no, God wants me to run. Pero él después sintió que Dios le estaba llamando a postular. Well, to make a long story short, Para hacer la historia más corta, they had the elections for the president, I guess it's been a year and a half ago now, or almost 2 years ago. ¿de won the election? They did it, they had they voted. Ellos votaban en las elecciones And the party, the Colombia Justa Libre, y el pastor del Partido de Colombia, Justas Libres, got 470,000 votes tuvo 470,000 votos out of 10 million. sobre 3 millones de personas. Now, to become an official political party, Y para ser un partido político oficial, they were supposed to get 500,000 votes. ellos suponen que tenían que tener 500,000 votos. So they were short 30,000. Así que tenían 30,000 votos menos. But Pero when they looked at the returns in the different districts, cuando empezaban a revisar en diferentes distritos, they noticed there's nobody voting for us in this district. se dieron cuenta de que no todos habían votado por ellos en And esos we know distritos. that's not true because we have huge churches that we know how lots of them voted. Y ellos se dieron cuenta de que eso no era verdad porque tenían muchas iglesias en esos lugares que no habían votado. So they went and protested. Así ellos comenzaron a protestar. So they had a recount. Así que tuvieron que recontar nuevamente los votos. And they found about 40,000 new votes. Y ellos encontraron que habían 40,000 votos más. I wonder where they were. ¿De dónde salió esto? The point is, El punto es there's resistance la resistencia. once you get involved. Si tú estás involucrado, Corrupt leaders don't like things like this. los líderes corruptos no les gustan estas cosas. So
they got enough votes to be official party. Así que ellos consiguieron los votos suficientes para ser un partido político oficial. They had 3 members that were serving in the National Senate. Y ahora ellos tienen 3 miembros del Senado de la Nación. One of those senators is John Milton. Y uno de estos senadores es John Milton, And then they have congressmen es un as hombre well. del Congreso. Then last year they had local elections. Y el año pasado tuvieron elecciones locales. And many mayors and local officials throughout the country were elected that are part of Columbia Justa Libre. Y eligieron muchos oficiales locales, alcaldes y And- diferentes personas. And this weekend I'm going to stop in Bogota on the way home and teach a number of these mayors and other people. Y la semana que estuve allá en Colombia enseñando a mucha de esta gente. But this is a good example of how the church is to influence and encourage those called to get in government. Este es un buen ejemplo de cómo la iglesia debe influir y motivar a las personas a formar parte de un buen gobierno. The church did not try to govern directly, La iglesia no tiene que intentar gobernar directamente, but to influence through ideas. pero influenciar a través de sus ideas, And they gave support by educating their people y así ella puede ayudar a educar a la gente, in what the Bible says. así como la Biblia lo establece. And leading pastors came together in union Y liderar pastores para que se mantengan en unión, because there's power in Christian union. porque hay poder en la unión cristiana. And they join with people in the political arena as well. Y cuando se reúnen los cristianos en un partido político es bueno. Now they have a whole lot to do, Y ellos tienen mucho que hacer todavía. and it's a very small beginning, Recién es un pequeño comienzo, but it's a miracle, pero es un milagro. and it's happened just to your neighbor. Y eso va a pasar con sus vecinos también. So I thought that you might find that as a nice story that might give you some ideas what you can do here. Y usted puede entender que esta es una gran historia. Now, is that my time clock for when we have a break? Yeah, it's time for come to the break. Rodrigo? For a break. Is it? Okay, well, I'll keep going. 38 minutes less. All right, I'll keep going. Okay, let's go. Third principle Tercer principio is the principle of individuality. es el principio de la individualidad. This is not individualism, Esto no es individualismo, it's individuality. es individualidad. Now, this principle reveals to us Este principio nos revela that all creation reflects the Creator que toda la creación refleja al Creador, and the principle of individuality. y este es el principio de individualidad. God created all things. Dios creó todas las cosas, As Creator, y como Creador, He is reflected in His creation. Él se está reflejando en su creación. His nature, character, and attributes are seen in what's created. Su carácter, su naturaleza, sus atributos están reflejados en la creación. And so, God Así que Dios is or a way that we could explain God is He is unity with diversity. Déjeme explicar cómo Dios usa el principio de unidad y diversidad. The Lord our God is one. Dios es uno. Yet, the Father is God, El Padre es Dios, the Son is God, el Hijo es Dios the Holy Spirit is God. y el Espíritu Santo es Dios. He's 3 in 1. Ellos son 3 en 1. He is unity with diversity, Él es unidad en diversidad. the triune God. 3 Now, en 1, Dios en this 1. is reflected in every aspect of His creation. Y esto se refleja en cada aspecto de la creación. Let's take flowers. Echemos un vistazo a las flores. All these flowers are alike. Todas estas flores lucen similar. There's unity, Hay unidad. yet no two are exactly alike. Incluso que ninguna es exactamente igual que la otra. These emperor penguins Incluso los pingüinos look the same. lucen igual, But ¿verdad? if you get to know them, Pero si tú quieres conocerlo, each one is unique. cada uno de ellos es único. Like dogs. Así como los perros. All German shepherds Todos los pastores are alemanes alike in many ways. son similares en otras Yet, formas, no two are alike. pero no hay dos iguales. Unity,
unidad with diversity. con diversidad. Why? ¿Por qué? Because God is a picture of unity with diversity. Porque Dios es una muestra de unidad y diversidad. He is 3 in 1. Él es 3 en 1. And his creation Y su reflects creación refleja him. esa Trinidad. God is not a socialist. Dios no es un socialista. He does not pump everything out in the exact same mold. Él no hace todo de la misma manera y obliga a todo a ser igual. He creates unique and distinct things. Él crea cosas únicas y distintivas. Now they're unified because of the common creator, Ahora, hay unidad porque la unidad viene del Creador, but there's great diversity within that. pero hay una gran diversidad dentro de todo esto. Let's take, for example, snowflakes. Veamos, por ejemplo, el caso de los copos de nieve, Does it ever snow here? que aquí nunca hay, ¿verdad? But if you go up in the mountains, Pero you si have usted va a la snow. montaña, sí hay copos de So nieve. you've seen snowflakes, Así que right? usted podría ver copos de nieve ahí. Now, this man, Este hombre his name is Wilson Bentley. es llamado Wilson Bentley. Wilson Bentley lived in the state of Vermont around the year 1900. Él vivió alrededor de los años 1950. He loved precipitation. Él amaba las lluvias. He especially loved snowflakes. Él amaba especialmente los copos de nieve. And where he lived in Vermont, they had lots of snowflakes. Y donde él vivía había muchos copos de nieve. He decided, I want to photograph snowflakes. Y él dijo, voy a fotografiar los copos de nieve. No one had ever done it. Nadie lo había hecho Of antes. course, cameras were new in 1900 Así que él lo hizo en estos años. and were expensive. Y era muy caro. Well, when he presented the idea to his parents, Cuando él le mostró y le dijo la idea a sus padres, they didn't know why, y le dijeron por qué, but they helped him. pero quisieron ayudarle. They had to mortgage their farm to get enough money to buy a camera. Así que ellos vendieron algunas cosas de su granja para comprar la So cámara. he got a camera. It was an old wooden box camera. Y él consiguió una cámara que era una cámara de una caja muy grande. But then he had to find out, how can I catch individual snowflakes Y él tomó en su mano un copo de nieve and to take a picture. para tomarle la foto. Well, he eventually figured out how to do it. ¿Qué es lo que efectivamente descubrió él? And in his lifetime, he photographed over 5,000 snowflakes. Él fotografió más de 5.000 copos de nieve. These are few of them. Y esos son algunos de ellos. Now, what he discovered, Así que, ¿qué descubrió there él? is a unity among all snowflakes. Hay unidad en todos los copos de nieve. All snowflakes are made of frozen H2O, frozen water, H2O. Todos los copos de nieve son agua congelada. And when these ice particles grow, they grow in a pattern where there is 60 degrees between the axes. Y cuando ellos crecen de una forma típica alrededor de un eje. So all snowflakes have 60 degrees between the axes, Así que cada copo de nieve forma un ángulo de 60 grados entre cada eje. so there's a unity among all snowflakes, Así que hay una unidad de los copos de nieve. but no two snowflakes are alike. Pero no todos los copos de nieve son iguales. Of the trillions of snowflakes that have been created, Así que hay form, trillones de copos de nieve creados con la misma no two forma, of them are alike. pero todos son diferentes. There's unity, Hay unidad, but with great diversity, pero hay una gran because diversidad. they reflect the Eso, Creator, eso refleja al Creador. who is unity with diversity. Eso es unidad con diversidad. It's true of all of God's creation. Y eso es acerca de toda la creación de Dios. It's especially true of His highest creation, man. Y eso se da especialmente en su más alta creación, que es el hombre. Man, El hombre, male and female, hombre y mujer, macho y hembra, display the principle of individuality. reflejan la individualidad. One way is that every individual has a unique purpose and destiny. Una de estas facetas es que cada persona tiene un propósito y un destino. There's something God has called you to do that no one else can do. A todos ustedes Dios les llama, pero a todos los llama con un llamado diferente. And whatever the purpose is, it's valuable and important. Y cualquiera que sea el propósito o el llamado es válido para Dios. Each of you have a destiny. Tú tienes un destino. Now the good thing about God
Y lo bueno es que Dios He will give us everything we need to fulfill our destiny. nos da todo lo que necesitamos para cumplir nuestro destino. He gives us internal characteristics, Él nos da las características internas, thoughts, opinions, emotions, attitudes, talents pensamiento, opiniones, talento, actitudes, emociones. that are uniquely ours. Esas son cosas únicas en nosotros. There are things that you enjoyed and liked and were good at even before you became a Christian. Y estas tú las has tenido y disfrutado incluso antes de ser cristiano. God even begins to prepare us and gives us these things before we even know Him. Dios comenzó desde el principio a darnos todas estas cosas. Nobody thinks like you. Nadie es igual a ti ni luce No one como has tú. opinions like you. Nadie opina como tú. Talents Talentos. are all different Todos somos diferentes. for us. Now, that doesn't mean God gives us these things complete. Eso no significa que estemos completos. We have to labor. We have to work hard to develop our talents. Tenemos que trabajar muy duro para llegar a ser perfectos o and completos. study and practice Estudiar, practicar so that we grow. y tener un crecimiento. And God also gives us external physical features. Y Dios también nos da características o aspectos externos. Our fingerprints are unique to every person ever created. La huella digital de nuestros dedos son distintos para cada uno de nosotros. The book of Job says that He's given us a unique footprint. El libro de Job dice que la marca de nuestro pie es God is distinta. saying there's nobody like you in the world. Dios te dice, nadie es como tú en todo el mundo. I created you special. Yo te creé especial. I've even given this, you see, by looking at your fingerprints. You are unique. Yo te di la huella de tus manos para que sepas que eres único. He gives us a unique profile. Yo te di un perfil. Our voice prints are unique. Tu voz es única. Our smell or scent is unique. Tu olfato, tu olor es único. This is how dogs tell people apart. Y eso es como los perros pueden identificar a la gente. And hopefully only dogs can tell that you apart from your Afortunadamente scent. no tenemos perros acá. Many years ago, I went to the eye doctor Muchos años atrás yo fui a un oftalmólogo for the first time to get my eyes checked. para ir a mi primer examen visual. And she put me in front of this machine, Así que me puso mi cara enfrente de una máquina and she told me to look inside it. y me dijo, mira adentro de este She círculo. said, "You see the red dot in there?" Y me dijo, ¿tú ves al perro I said, aquí? "Yes." Y dije, sí. Said, "Keep watching it." Y me dijo, mantente All of mirándolo. a sudden, a blinding light hit Y de me. repente apareció una luz que me cegó. She had taken a picture of the back of my eyeball. Y estaba tomando una foto de... Now, modern technology, it's a lot better. Ahora la tecnología es mucho mejor. But she developed the picture Pero cuando reveló la foto, and began to explain every person has a unique pattern on the back of their eyeball. me dijo, cada persona tiene un patrón distinto y diferente en It's sus a way ojos. to identify you Y esa es la forma que podemos identificarte. because we're special. Porque somos especiales. We're unique. Somos únicos. The Bible says God knows everything about us. La Biblia dice que Dios sabe todo acerca de He nosotros. knows the hairs on our head. Él tiene contado todos los cabellos de nuestra cabeza. Now, you remember the story when Jesus was walking along in Jericho one day. ¿Usted conoce la historia de cuando Jesús caminó por la ciudad de Jericó? Big crowd around him. Una gran multitud gritando. And there was a little man who wanted to see Jesus. Y había un pequeño hombre que quería ver a Jesús. He couldn't see him because of the crowd. Y él no lo podía ver producto de la multitud. And he was short. Y él era pequeño. So he ran ahead, Así que él corrió y fue a un climbed árbol. up a tree. Se subió hasta la tope. And as Jesus walked by, Y cuando Jesús iba caminando por ahí, Jesus stopped. Jesús se detuvo. He looked up at him. Y vio al hombre. And do you remember what he said? ¿Y usted se acuerda qué le dijo? He said, "Zacchaeus, Él le dijo, Zaqueo, come down out of that tree." bájate del árbol. He knew him by name. Él lo conocía por su nombre. Never met him, No lo olvide. but knew him by name. Pero Él nos conoce por nuestro nombre. God knows you by name. Dios te conoce por tu He nombre. knows everything about you. Él sabe todo acerca de He's ti. concerned for you. Él está preocupado por He ti. loves you. Te ama. You're the one and only you.
Tú eres lo único que Él He quiere, gives you talents and skills and interests tus talentos, habilidades e intereses, because He has a purpose. porque Él es tu propósito. And this is a liberating concept. Y eso es un concepto maravilloso. All Christians need to understand and recognize this Todos los cristianos debemos entender y reconocer esto, principle of individuality. el principio de la individualidad. Now, this applies not only to men, Y esto no solo es para el hombre, but also to nations. pero también para las naciones. God creates the nations. Dios creó las He naciones, raises up nations, Él levanta He naciones puts down nations. y baja naciones. Acts 17:26 and following. Hechos 17, capítulo 6, It versículo says 6. that God has determined their boundaries, Dios ha determinado their time of habitation, los tiempos para cada that nación they might seek Him. y Él sabe cuáles son. God is concerned about physical boundaries of nations. Dios está preocupado acerca de las cosas físicas de la He nación. certainly created the nation of Israel. Él ciertamente creó la nación de The Israel. Bible's very detailed on where its boundary was. Hay muchos detalles bíblicos acerca de dónde está ubicada la nación de Israel, su mapa, sus He's raised contornos. up nations ever since. Y Él descubrió y Él levantó otras naciones. God creates nations with unique purposes. Dios creó naciones con propósitos únicos. Israel performed a unique purpose in history. Israel tenía su propósito único, But it wasn't the only nation. pero no fue la única nación que Dios So creó. did Ireland. También estaba Ireland and England had unique purpose. Irlanda, And Inglaterra, Holland, Holanda, Germany, Alemania, United States, Estados Unidos, today South Korea. hoy día Corea del Sur. And right now in history, Y ahora mismo en la historia, especially in Latin America, especialmente en Latinoamérica, God is raising up nations to fulfill a special purpose right now. Dios está levantando una nación para cumplir un propósito específico ahora You mismo, know, He used Ireland mightily in the past. más que lo hizo en el pasado. But now He wants to do something in Chile. Pero ahora quiere hacer algo en Brasil, Chile, Brasil, Colombia, Part of your task para que tu tarea, tu is to say, objetivo, Lord, what is our purpose? ¿cuál es nuestro propósito entonces? What is our destiny? ¿Cuál es nuestro destino? Now, the good thing is, Así que la buena noticia es, God gives nations the characteristics they need to fulfill their purpose. Dios le dio a las naciones características que ellos necesitan para cumplir su propósito. He gives nations unique external characteristics. Él le dio a las naciones características específicas externas. He's the one that brings forth nations at a specific time in history Y aquí hay 4 características específicas que le dio a las naciones to advance His kingdom purpose. para establecer y extender su reino, He determines their boundaries, que determina sus límites places them in the earth as He sees fit. y se establecen por la nación de la tierra, He gives them unique natural resources, porque hay recursos naturales, unique geographic structure, una estructura geográfica única. all of which help contribute to them fulfilling their unique purpose. Todo lo que podemos hacer es contribuir a cumplir este objetivo específico. Remember, Shakespeare said, ¿Recuerda lo que Shakespeare dijo? all the world's a stage. All the world is a stage. Todo el mundo es una etapa. And this is, in a way, that's true. Y eso es verdad. The world is a stage El escenario del mundo where God created the props, fue creado a propósito de Dios. the mountains, Las and montañas, oceans, los and océanos, seas, and los rivers, mares, and todo. placements of all these things, Todos estos lugares, todas estas cosas not by chance, no fueron por but by cambios. choice, Fue una elección to help advance His kingdom in history. para permitir que su reino avance a través de la historia. That's a providential view of geography. Esa es la providencia de la geografía. And God also gives unique internal characteristics. Y Dios también les dio características internas a las naciones. National spirit, Un espíritu nacional, power, time of existence. poder, tiempo, existencia. Unique characteristics of the people, Las mismas características de la gente, etc. etcétera. So, this is your task to discover Chile's purpose in Así God. que nuestra tarea y objetivo es descubrir cuáles son las características de Chile. The founders of the United States, Los fundadores de Estados Unidos, they understood this concept. ellos entendieron este concepto And they wrote about and spoke about how the history of America ties in to God's history for man.
Y ellos entendieron y enseñaron cómo la historia de América se había desarrollado a través de los hombres. They recognized with the birth of America Ellos reconocieron que nacieron en América a unique external expression of liberty was never seen before. y para tener una libertad que ellos nunca habían tenido antes. And we're asking, okay, how do we then use this for God's purpose? ¿Y qué podían hacer para desarrollar este propósito? I won't read this now, but this is what our sixth president, John Quincy Adams, said. Esto es lo que el presidente John Quincy Adams dijo. That the birthday of America is linked to the birthday of Christ. What? The birthday, the beginning of El America, día que América nació is directly linked to the birthday of Jesus Christ. es el mismo, está relacionado con el día que Jesús nació. That what Jesus instituted has brought forth fruit, part of which was the nation of the United States. Lo que Jesucristo estableció es para que Estados Unidos sea parte de este propósito. And so a fourth principle, Y el cuarto principio, and after which we'll take a break, antes de que vayamos a tomar un break, is the principle of property es el principio de propiedad or conscience. o contenidos. Now, Conciencia, perdón. tomorrow or probably later today, I'm going to talk much more about property when we talk about economics. Probablemente mañana hablemos un poco más de esto cuando hablemos de economía, Because this is an extremely important principle to understand. porque este es un principio muy importante que tenemos que entender. And of what the Bible says about property. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la propiedad? Because if Christians understand this, Porque si los cristianos podemos entender they esto, will reject socialism ellos van a rechazar el socialismo and every form of statism. y cualquier forma parecida a So eso. I'm just giving you a brief introduction now, Así que déjeme darle alguna pequeña introducción de but we'll esto come back in more depth later. para que después del descanso volvamos. James Madison James Madison was the chief architect of the United States Constitution, fue el arquitecto en jefe que creó la Constitución and he was our fourth president. y fue uno de los 4 presidentes. But he said this in regards to property. Y él dijo esto: As a man is said to have a right to his property, si el hombre tiene acceso a su propiedad, he may be equally said to have a property in his rights, él debería tener acceso a los mismos derechos. which I'll explain more in a minute. And he went on to say, Voy a explicar esto en un momento más. conscience is the most sacred of all property. La conciencia es uno de las propiedades más importantes del hombre. And so, see, a person's property La propiedad personal is whatever he has exclusive right to possess and control. es todo lo que tú puedes tener y controlar. Property is first internal. La propiedad, primero que nada, es interna. See, your conscience Si tú estás consciente is an aspect of property. que es un aspecto de la propiedad, How you take care of your conscience cómo tienes cuidado, cómo cuidas tu conciencia will determine how you take care of your physical property. para determinar cómo tomar tus propiedades físicas, tus cosas físicas. That we're to govern our conscience. Tú debes gobernar tu We're conciencia. to manage it well. Tú tienes que administrar tu We're conciencia. to do like the Apostle Paul said, ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dijo? to keep our conscience clear. Mantén tu conciencia limpia, clara. Conscience is an internal aspect of property. La conciencia es un aspecto interno de la propiedad. Our property rights are both internal and external. Nuestros derechos de propiedad son internos y externos. That's why Madison said we have a right to property. Por eso James Madison dijo, tenemos el derecho a la propiedad. We have a God-given right to own physical property. Dios nos ha dado el derecho de nuestra propiedad física. Later I'll give you the scriptures. Luego veremos esto en la escritura. But we have a right to own land, Pero tenemos el derecho a una tierra propia, money, a dinero, freedom of speech, libertad de expresión, bodily health, forma de comportarnos, salud, possessions, posesiones, freedom of assembly. libertad de reunión. These are external aspects of property. Estos son los aspectos externos de la propiedad. We have a right to property. Tenemos derecho a la propiedad. But we also have a property in our rights. Pero también tenemos derecho a la propiedad de manera correcta. See, our right to freedom of worship
Si tenemos el derecho de adorar, is an aspect of property rights. es un aspecto de la propiedad también. The right that we have to speak truth, El derecho que tenemos a hablar la verdad, to share the gospel, a compartir el evangelio, to express ideas, a expresar nuestras ideas, is part of the principle of property. es parte del principio de propiedad. It's a God-given right. Es un derecho que Dios nos dio. And so the ideas that we possess and our affections and our mind and talents are all part of Estas son our las ideas property que rights. poseemos, nuestras afecciones, pensamientos, cariños, deseos. Now, the reason God created civil government Ahora, la razón por la cual Dios creó el gobierno civil is to protect our property es para proteger nuestra propiedad, of every sort. nuestros recursos, External property las propiedades externas and internal property. y la propiedad interna. So, the problem we have El problema que tenemos in most nations, in most of history, en muchas naciones a lo largo de la historia, that governments don't protect our property, que los gobiernos no protegen nuestra propiedad, they steal our property. ellos se roban nuestras propiedades They're not doing their function. y nadie hace esta función. They violate our conscience. Ellos violan nuestra conciencia, They don't allow us to freely worship. ellos no nos permiten reunirnos libremente. Do you know that the nation of England, in Great Britain, Usted sabe que la nación de Inglaterra just denied Franklin Graham. Franklin Graham was going to go and preach there, many meetings in many cities. Franklin Franklin Graham, Graham, son. Billy Graham, el hijo de Billy Graham fue y enseñó en muchas ciudades. And England and the venue said, we cancel your contract Y fue y le dijo, nosotros cancelamos tu contrato because you are hateful. porque tú eres odioso. Why was he hateful? ¿Y por qué era odioso? Because he believes a family is a man and a woman. Porque él decía que la familia está formada por un hombre y una mujer. And so the governments Así que el gobierno and the people y la gente are plundering his freedom to express ideas. estaban planeando la libertad de sus ideas. They're denying him God-given rights. Ellos se negaban a los derechos de Dios. And governments do that all the time. Y el gobierno hacía eso siempre. They steal our internal property, external property, Ellos estaban robando la propiedad externa with taxes that are way too high, con impuestos muy altos de and pagar many other things, y muchas cosas but parecidas. they violate our internal property rights as well. Y estaban también violando los derechos internos. And so as Madison explained Y this, esto es lo que Madison explicaba aquí. you can read that. El gobierno está instituido para proteger toda clase de propiedad. Siendo este el fin del gobierno, el gobierno no se limita a esto, ni la propiedad está segura bajo él mismo. And Donde la propiedad que un hombre posee es violada por la toma arbitraria de una clase de ciudadanos para el servicio del resto. so what he's saying is that government is supposed to protect our property, Se supone que el gobierno debe proteger nuestra propiedad, but often it steals our property. pero muchos de los gobiernos no lo hacen y roban. And socialist governments, El gobierno socialista, who they may mean well, que hace parecer que hace todo bien, if they come and take from the productive people él va y toma la productividad de la gente and give to the unproductive, y se lo da a la gente que es improductiva they are not fulfilling their purpose. y ahí no está cumpliendo su propósito. They're stealing, Está robando and it does not help anyone. y esto no ayuda a nadie It doesn't help productive be more productive, porque la gente productiva ya no querrá ser más productiva and it doesn't help the poor get out of being poor. y esto no querrá decir que el pobre va a ser menos pobre. And we will talk about this more later. Y hablaremos un poco más de esto más tarde. But what we do know, Pero lo que sí sabemos if government operates that way, que si el gobierno opera de esta manera, we have a duty to change it. tenemos el deber de cambiarlo. And all Chileans will be glad you changed it, Y muchos chilenos estarían contentos de cambiarlo because it will be of blessing. porque sería una bendición. And so, contained in this principle of Así que property continuando con el principio de la propiedad, is the biblical idea of stewardship. ¿se me idea what? Stewardship, what's this? La idea de los mayordomos, That we are to be good stewards of everything God gives us.
Tenemos que ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos da, We will give an account one day to God. How did you use the property that you had? porque algún día tendremos que dar cuenta y Dios nos dirá, ¿qué hiciste con la propiedad que te di? Physical property, Propiedad but física also mental property. y también la propiedad mental. Now, you are being educated in principles to help your country. Ahora ustedes están siendo educados en los principios de cómo educar a su país y So, manejarlo. God expects you to use what you're learning in some way. Así que Dios está esperando que usted use lo que está aprendiendo It'll be different for each of you, y Él va a hacer algo diferente con cada uno de ustedes. but you're to be good stewards Pero usted es un estudiante to fulfill this principle of property. que se prepara para cumplir su propósito. And one other thing contained in this principle Y otra cosa importante que está contenida en este is the principio importance of work, es el principio del trabajo, labor, la libertad. because labor is the title deed to property. La labor o el trabajo es el estilo, está escrito para la propiedad. The physical property that you own right now, La propiedad física que usted tiene ahora, how did you get it? ¿cómo la consiguió? Well, you worked. Bueno, usted trabajó. Now, you might have inherited some, inherited from your parents. Usted no heredó las cosas de su padre, And that's legitimate way to get money. que es una manera legítima de conseguir You know, dinero. somebody may have given you a gift No, alguien le puede dar a usted un regalo voluntarily. voluntariamente. That's okay. Está bien, But the only other way to get it, pero la otra forma de conseguirlo work, es trabajando, labor, laborando, unless you're a thief. a menos que usted robe. Thieves try to get property without work. Los ladrones consiguen propiedad sin trabajar, This is not biblical. pero eso no es bíblico. Now, this is not only true of physical property, Ahora, no solo estamos hablando de propiedad física, but mental property. sino que de propiedad mental. How do you obtain more truth in your life? ¿Cómo usted obtiene mayor verdad y mayor conocimiento en su vida? Of the Bible, of A través de la government? Biblia, a través de los libros. Work. You Trabaje, have to labor, study, estudie, exert energy. examínese, busque, And you, prepárese. you understand that or you would not be here. You understand this principle or you would not be at this seminar. Usted entiende este principio, But there's no easy way to acquire truth. pero no es tan fácil adquirir toda esta verdad.